Policía de Texas detiene a una profesora embarazada. El 30 de julio de 2021 en Arlington, Vilmaris Montalvo, una profesora de idiomas embarazada, se enfrentó a una situación difícil cuando tuvo que recoger a su marido en un hospital de Fort Worth después de su operación. Durante el trayecto, se percató de que un coche patrulla de Fort Worth la seguía desde hacía tiempo, lo que comprensiblemente la puso nerviosa. Cuando finalmente se detuvo, el agente se acercó a su vehículo. «Salga del coche, señora, queda detenida, y no me obligue a sacarla». «¿Qué le ocurre? Por favor, déjeme llamar a mi marido». «Suba al coche. Está en el hospital esperándome». Sintiendo la presión de su ajustado plazo de entrega y el estrés de estar embarazada, Montalvo no pudo contener sus emociones y empezó a llorar. Preocupada por su embarazo, salió del coche y explicó su situación a la gente. Sin embargo, en lugar de mostrar empatía, el oficial respondió de forma poco comprensiva, haciendo un comentario despectivo sobre el cumplimiento de las normas a pesar de su estado. Sin duda, el agente mostró poca consideración por la señora Montalvo y empezó a gritarle: «Señora, lo entiendo, pero ¿por qué cree que está bien que haga lo que ha hecho? No quería hacer lo que hice». «¿Cómo que no? He estado detrás de ti durante 8 kilómetros. No me di cuenta de que me estabas siguiendo. No eres creíble». «No sé por qué. Fui a mirar ahí y no encontré a mi marido. Me siento tonta explicándote lo que está pasando. Eres adulta y tienes carnet de conducir. Así que sabes que cuando un coche de policía se pone detrás de ti, prende las luces, enciende la sirena y se queda detrás, debes parar. Si me pides explicaciones no lo hago. No voy a hacerlo». El agente se negó a creer el razonamiento de la señora Montalvo de por qué no se detuvo y le explicó por qué, según él, se había equivocado. «Son las consecuencias de nuestros actos. Cuando hacemos algo bueno, somos recompensados. Cuando hacemos algo malo, hay una penalización. Tu castigo de hoy es que te voy a meter en la cárcel. Y eso es para que no pienses que puedes salirte con la tuya mañana. Estás bajo arresto y vas a ir a la cárcel». Lamentablemente, las esperanzas de Montalvo de llegar al hospital por el bien de su marido se desvanecieron cuando el agente le dijo que podía llamar a su marido, pero que la seguían arrestando y llevándola a la cárcel, todo por no haber reducido la velocidad lo suficiente al pasar junto a un vehículo de emergencia. ¿Cómo no? La señora Montalvo empezó a sollozar. Seguidamente pidió disculpas al oficial de policía por no haberse detenido y se lo dijo. No obstante, las secuelas de este incidente fueron angustiosas para Montalvo. Desde entonces, llegó a sufrir ataques de ansiedad y hasta tuvo problemas para dormir y conducir. En busca de justicia, Montalvo presentó una denuncia ante el departamento, solicitando una indemnización por lo que consideraba una detención injusta. Sin embargo, la respuesta que recibió fue, como mínimo, desalentadora. En concreto, una carta diciendo que el agente no había hecho nada malo. Sin inmutarse, presentó otra queja, esta vez ante el supervisor policial. No sabía que el agente James Reynolds, el agente implicado en el caso, tenía un historial de denuncias. Así pues, la doble denuncia de Montalvo desencadenó una investigación de asuntos internos, supervisada por la Oficina de Supervisión. Esta investigación condujo finalmente a una suspensión de 7 días para Reynolds, arrojando luz sobre la evolución de la relación entre la Oficina de Supervisión de la ciudad y el Departamento de Policía desde el inicio del programa de rendición de cuentas 2 años antes. Un logro notable de la Oficina de Supervisión es la obligación de hacer un seguimiento de las investigaciones de asuntos internos y garantizar que el departamento informe a los ciudadanos sobre el resultado de sus quejas. Esta transparencia se considera una forma de beneficiar tanto a los agentes como a la comunidad a la que servimos, declararon. A pesar de estos esfuerzos, Montalvo creía que la Oficina de Supervisión no había hecho lo suficiente. Siguió luchando con las secuelas emocionales del incidente y actualmente busca terapia para el trastorno de estrés postraumático, al tiempo que compagina las responsabilidades de su nueva maternidad. En nuestras propias palabras, Montalvo expresa su decepción por la falta de poder de la Oficina de Supervisión, especialmente cuando se trata de medidas disciplinarias. Ella creía que podían hacer mucho más para resolver este tipo de problemas y marcar una verdadera diferencia. Todo ello para poder garantizar la rendición de cuentas y la equidad dentro de las fuerzas del orden. Si esta historia no te ha parecido suficientemente loca, espera a conocer la siguiente, donde unos policías esposan a un exmilitar sospechoso por cultivar hierba en su propia propiedad.
agente detiene a un veterano militar afroamericano por presunto cultivo de marihuana. El 7 de agosto de 2020 en Virginia Occidental, 2 ayudantes del sheriff se enfrentaron a una demanda por supuestas violaciones de los derechos civiles de un veterano militar estadounidense negro. En concreto, el incidente se desencadenó cuando los ayudantes del sheriff detuvieron al hombre por negarse simplemente a facilitar su nombre. Según la demanda, todo ocurrió cuando 3 residentes afroamericanos del condado de McDowell fueron sometidos a lo que describieron como un perfil ilegal e indignante, acoso y represalias basadas únicamente en el color de piel. Los ayudantes del sheriff acusaron a Donnie y Ventris Hairston de cultivar plantas de marihuana en una propiedad cercana que pertenecía a otra persona. El abogado de derechos civiles, John H. Bryan, que representó a los demandantes, reveló los detalles del incidente. Aunque las 2 casas estaban cerca de ese cultivador de marihuana, afirmó que los agentes acosaron e intimidaron al matrimonio Hairston. Mientras estaban sentados en el porche de su casa, Jason Tart, el casero de la pareja, se unió a ellos más tarde y cuestionó la autoridad de la gente, lo que provocó represalias y una detención falsa. Al parecer, los oficiales impidieron a los Hairston presenciar y grabar su mala conducta, e incluso les obligaron físicamente a entrar en sus casas. Las grabaciones de las cámaras corporales y los comentarios publicados por el abogado arrojaron luz sobre los acontecimientos que condujeron a la detención. En las imágenes se oye a Ventris Hairston preguntar a los agentes por sus nombres para sentirse más segura. Básicamente, expresó su incredulidad ante el hecho de que se les preguntara por el cultivo de marihuana en su propiedad. A pesar de la negativa de la pareja, los agentes continuaron intimidándoles. Los Hairston intentaron presenciar y grabar el incidente, pero los oficiales se lo impidieron. El arresto ocurrió cuando el ayudante Dalton Martin agarró físicamente a Jason Tart, lo llevó a la entrada y le puso las esposas. Por supuesto, el cargo de obstrucción a la justicia contra Tart fue desestimado por un tribunal de primera instancia del condado de McDowell. La demanda, presentada por los abogados que representaban a Jason Tart y a los esposos Donnie y Ventris Hairston, afirmaba que los agentes hicieron un perfil racial del veterano y sospecharon que él o su familia cultivaban cannabis en su propiedad. La acción legal se inició el martes 9 de agosto de 2022 y se dirigía contra los ayudantes Dalton T. Martin y Jordan A. Horn, empleados de la oficina del sheriff del condado de McDowell. Además, la demanda también implicaba a James Boomer Manzi y a la comisión del condado de McDowell. Los demandantes alegaban que se violaron sus derechos en virtud de la primera, cuarta y 14ª enmienda y solicitaron un juicio conjurado. En la demanda, se alegaba que los agentes carecían de causa probable para proceder a la detención sin orden judicial y que, presuntamente, actuaron con alevosía como forma de represalia contra la libertad de expresión protegida. Jason Tart y los Hairston solicitaron en la demanda daños y perjuicios compensatorios y también punitivos. Además, solicitaron que los demandados se hicieran cargo de los honorarios y costas de sus abogados si ganaban el caso. Si esta historia no te ha parecido lo suficientemente absurda, no puedes perderte la siguiente, pues se va completamente de madres. Dúo de policías de Nueva York es sorprendido en un plan de plantación de drogas. En 2021 en Staten Island, Nueva York, 2 agentes de policía llamados Kyle Erickson y Elmer Pastran tuvieron problemas con la ley cuando se descubrió que habían plantado marihuana en 2 ocasiones distintas. Concretamente, después de parar coches por infracciones de tráfico menores. Su plan consistía en detener vehículos y afirmar que olían a marihuana. El primer incidente que llevó la conducta de Erickson y Pastran a la atención pública ocurrió en febrero de 2018. En concreto, por un caso de posesión de marihuana que involucraba a un hombre llamado Lasu Kuyate. Durante el juicio, Erickson declaró bajo juramento que encontró un cigarrillo de marihuana en el suelo del asiento trasero del coche de Kuyate. Sin embargo, este testimonio fue contradicho por las imágenes de su cámara corporal. Cuando se revisaron las secuencias de vídeo del registro, estas no mostraban ningún rastro de marihuana en el suelo trasero del coche. De hecho, incluso captaron a Erickson diciéndoselo a Pastran. Justo después de estas palabras, la cámara del agente se apagó misteriosamente. Cuando la cámara volvió a encenderse al cabo de 4 minutos, se vio a Erickson tomando un cigarrillo de marihuana y anunciando su supuesto hallazgo en la parte trasera del coche, a pesar de que su compañero había declarado anteriormente que no había visto nada allí.
A raíz de este incidente, Kouyaté acabó pasando 2 semanas en la cárcel antes de quedar en libertad bajo fianza. Posteriormente, decidió demandar a la ciudad después de que se retiraran los cargos y se le concediera una indemnización de $326,000. Pero Erickson y Pastrán no se detuvieron ahí, ya que no hubo rendición de cuentas por parte de estos policías deshonestos. Menos de 2 semanas después de la detención de Kouyaté, en marzo de 2018, pararon otro coche y afirmaron encontrar marihuana e incluso cocaína. El hombre al que detuvieron esta vez era Jason Serrano, que iba sentado en el asiento del copiloto del coche de su amigo. Los agentes afirmaron que el coche tenía una luz trasera rota, pero en cuanto el conductor bajó la ventanilla, Erickson y Pastrán declararon que olía a hierba y ordenaron a ambos ocupantes que salieran del vehículo. El coche huele a marihuana, así que vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? No hay nada en el coche, puedes irte. De acuerdo. Sin embargo, las imágenes de las cámaras corporales de este incidente revelaron una preocupante secuencia de acontecimientos. Serrano, que se recuperaba de una operación abdominal tras ser apuñalado, mostró su herida a Erickson mientras le explicaba que apenas podía moverse. No quiero ver eso ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, los agentes exigieron registrar la chaqueta de Serrano, a lo que éste se negó, insistiendo en que no había nada incriminatorio en su interior. Los agentes se pusieron rápidamente agresivos, empujaron al herido al suelo y lo esposaron mientras gemía de dolor. Mientras Serrano yacía sangrando en la acera, se reunieron más agentes y transeúntes a la espera de una ambulancia. Simultáneamente, Pastrán registraba la chaqueta de Serrano, y Erickson registraba meticulosamente el coche. Concretamente, Erickson utilizó una linterna para buscar alrededor del asiento delantero, pero no encontró nada. Se sintió frustrado y volvió a Pastrán para sugerirle que registrara todo el coche. Por su parte, Erickson volvió a la zona del asiento delantero, dejó caer un cogollo más grande en el portabebidas y declaró: «Es un poco de hierba». Abrió una cartera y buscó en las zonas en las que ya había mirado. Más tarde, Erickson volvió a toquetear la chaqueta de Serrano cuando Pastrán se le acercó. Durante todo este proceso, Serrano estuvo a punto de ser trasladado en camilla. Erickson preguntó a Pastrán si estaba bien, y ambos agentes se chocaron los puños al final de su esquema. Curiosamente, las pocas palabras intercambiadas entre Erickson y Pastrán durante la detención de Serrano reflejaron su conversación durante la detención de Kouyaté. En aquel momento, Serrano fue acusado de posesión de drogas, resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública. Meses después, en una decisión judicial de 2021, un juez de Staten Island anuló la condena de Serrano tras revisar las grabaciones de la cámara corporal y los expedientes disciplinarios de los 2 agentes. Esos registros revelaron que Erickson había sido sancionado disciplinariamente por la policía de Nueva York en 2 incidentes separados a principios de ese mismo año. En concreto, por discrepancias en la factura relacionadas con incautaciones de drogas. El juez Tamiko Amaker señaló que, en circunstancias normales, debido a su declaración de culpabilidad, Serrano no podría anular la decisión del tribunal, que consideraba que las grabaciones realizadas con los archivos demostraban que se habían obstruido y violado sus derechos constitucionales. Si piensas que esta historia fue salvaje, espera a escuchar la siguiente, porque no es comparable. En ella, un solo policía de Florida fue condenado por docenas de casos de plantación de drogas y falsificación de pruebas. Oficial de Florida es sorprendido plantando drogas por su propia cámara corporal. En julio de 2021, en el condado de Jackson, un ayudante del sheriff de Florida llamado Zachary Wester fue sorprendido infraganti plantando drogas, de modo que fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos asociación ilícita, fabricación de pruebas, mala conducta oficial, detención ilegal y posesión de sustancias controladas y parafernalia. Sin embargo, no era la primera vez que Wester se metía en problemas. Concretamente, comenzó su carrera en la aplicación de la ley allá por 2015, trabajando como ayudante de la oficina del sheriff del condado de Liberty, Texas. Precisamente, dejó ese trabajo después de menos de un año debido a acusaciones de mala conducta sexual. A pesar de ello, Wester no dejó que eso lo detuviera. En mayo de 2016, consiguió un trabajo en la oficina del sheriff del condado de Jackson, Missouri, donde rápidamente se ganó la reputación de agresivo ayudante patrulla con un impresionante número de arrestos por drogas en su haber, pero con el paso del tiempo, las cejas se fueron levantando. Así pues, fue en el verano de 2018, cuando los fiscales de Marianna, Florida, acabaron descubriendo incoherencias en sus informes policiales y en las grabaciones de las cámaras corporales.
Un vídeo condenatorio en particular lo mostraba sosteniendo una bolsita de plástico, antes de registrar la camioneta de una mujer y arrestarla por posesión de metanfetamina. Tras una investigación interna, Wester fue suspendido y posteriormente despedido de su puesto. Durante este tiempo, un registro exhaustivo de su coche patrulla descubrió un alijo de drogas listas para plantar y parafernalia escondida en el maletero. En 2019, fue finalmente detenido tras una exhaustiva investigación del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Como resultado de sus delitos, casi 120 casos relacionados con Wester tuvieron que ser retirados por los fiscales. Eso sí, el modus operandi de Wester era inquietantemente consistente. Iniciaba controles de tráfico por infracciones menores y, con el pretexto de oler marihuana, registraba los vehículos de las víctimas. Fingía entonces encontrar drogas, como metanfetamina o marihuana, con lo que personas inocentes acababan en la cárcel acusadas de falsos cargos. Las consecuencias para estas víctimas eran devastadoras, ya que sus vidas se desmoronaban debido a las falsas acusaciones. Una de estas víctimas fue Steven Van, un ex delincuente que acababa de salir de la cárcel cuando fue detenido por Wester. Van permitió que el agente registrara su vehículo, creyendo que no tenía nada que ocultar, pero para su sorpresa, Wester descubrió metanfetamina en su coche. Honestamente, va a recorrer un largo camino conmigo, ¿de acuerdo, hombre? Sí, por supuesto, agente. Muy bien, tengo una prueba, hermanito. ¿Habías visto esto antes? No. Después de que Wester terminara de hacer la prueba de drogas descubiertas en el coche de Van, fue a hablar con el pobre hombre de nuevo y posteriormente lo arrestó. Sin embargo, la evidencia condenatoria contra Wester vino de su propia grabación de cámara corporal. De hecho, esto realmente salió a la luz en el caso de Teresa Odom. Como todas sus víctimas, Wester paró a Odom en un control de tráfico rutinario. Al principio, el agente se mostró un tanto amistoso con Odom, incluso bromeó un poco con ella. A continuación, le pidió que saliera del coche para realizar sus comprobaciones, a lo que ella accedió, dando por sentado, según dijo, que no tenía nada que ocultar. Mientras ella se alejaba del vehículo, el ayudante del sheriff se dispuso a registrarlo. Wester plantó el pollo y afirmó haber encontrado algo junto a una cuchara en el coche. A pesar de que negó haber plantado ninguna sustancia ilegal, las pruebas apuntaban fuertemente en otra dirección. Para vengarse del sistema por el daño causado por Wester, las víctimas se reunieron y llegaron a un acuerdo judicial federal de casi $1 millón. Aceptaron el acuerdo, que se ultimó en octubre de 2022 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Pensacola, Florida. La conferencia de conciliación estuvo presidida por los magistrados estadounidenses Hope Cannon y Michael Frank. La cantidad concedida a cada demandante varió en función de los daños sufridos, oscilando entre algo menos de $20,000 y algo más de $70,000. Entre las víctimas, Benjamin Bowling se enfrentó a las trágicas consecuencias de perder la custodia de su hija debido a la detención de Wester. Por ende, demandantes como Bowling recibieron las cantidades más elevadas del acuerdo. La oficina del sheriff y el Fondo de Gestión de Riesgos de Florida cubrieron el acuerdo. Mientras tanto, el propio Wester cumple actualmente una condena de 12 años y medio de prisión por sus despreciables acciones. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería,